Saludos amigos, soy el pastor Salomón de la Cruz y en esta ocasión estamos ya presentando nuestro quinto tema de esta miniserie. El día de mañana concluimos ya con la cuestión histórica del rapto de la iglesia, la doctrina del rapto. Más adelante vamos a hacer otra miniserie basado en la argumentación del rapto pretribulación y vamos a discutir precisamente esa temática. Bueno, pues hoy vamos a entrar en casos bíblicos de raptos. Buenas noches, Harold, Dios te bendiga. Eres bienvenido aquí al grupo de estudio. Eres alguien muy importante aquí en este chat. Y bueno, pues vamos a dejar espacio. Creo que hoy va a estar muy candente también, porque vamos a presentar algunos casos. Estamos bien convencidos de que el rapto de la iglesia, al igual que la misma iglesia, son un misterio no revelado en el Antiguo Testamento. Eso nos queda a todos claro. Fue una revelación del Señor al apóstol Pablo directamente. Por tal motivo, pues no podemos tomar las ilustraciones del Antiguo Testamento para sostener o fundamentar la doctrina del rapto, más de lo que nos autorizan las Sagradas Escrituras. Pero en los temas de los sinónimos del Antiguo y del Nuevo Testamento, no presenté varios, solo los que consideré que ya eran suficientes para demostrar que no se trata de una doctrina improvisada. Y para demostrar que es una doctrina fuerte y contundente en las Sagradas Escrituras, mencionamos sinónimos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Hermano José Alfredo Leal, bueno, igual como su apellido dice, usted es leal en esta programación. Bendiciones, Dios te bendiga desde Matamoros, dice, un abrazo mi amigo. Y ya estamos aquí listos hablando de esta temática de que hay otros sinónimos. Por ejemplo, me llama la atención, no presenté en el Salmo 1.5, hay una palabra que es cum. Esa palabra cum es alzar, despertar, exaltar, llevar, levantar, resucitar y subir. Es cum en el Salmo 1.5, donde dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová aprueba el camino de los justos. Interesante, porque cuando dice no se levantarán los malos en el juicio, es que hay una serie de juicios y no todos son los justos, no pasan en el juicio final, sino el juicio bimá, ¿verdad? Bueno, también en el Nuevo Testamento hay otras palabras que no incluí, y una muy importante que la pasé por alto, la de 2 Tesalonicenses 2.1, donde habla de la frase nuestra reunión con él. Ya lo he explicado, yo lo obvié, porque lo he explicado cuando hice la explicación de 2 Tesalonicenses 2. Obvié esta palabra episunagogé, que es nuestra reunión con él, el encuentro que tenemos con él, una congregación, la máxima congregación de toda la iglesia que va a estar reunida. También quiere decir una reunión nupcial, y es una reunión también de todo su pueblo. Interesante en ese sentido, cuando se le recibe, es una reunión para recibir a un rey. Bueno, los otros conceptos que se mencionan y se relacionan con el rapto de la iglesia son el concepto llamado Día de Cristo. Es un tema que habría que analizar, no he hecho análisis de ese concepto aquí. Y el Tribunal de Cristo o Juicio Bimá también es otro concepto que concuerda con el tema del rapto y no lo he mencionado aquí. Pero vamos hoy a hablar de algunos ejemplos bíblicos de raptos. Ahora, también aquí doy una advertencia en cada una de mis introducciones de qué uso debemos de dar. El uso correcto de los ejemplos, porque dejo claro desde hoy, desde este momento, desde del video, que yo no estoy fundamentando la doctrina del rapto en los ejemplos bíblicos de otros raptos, porque tenemos que hacer estas diferencias. Nosotros lo fundamentamos en exégesis seria, tanto del Nuevo Testamento como también en las doctrinas, en forma más, menos clara del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero voy a dejar 5 cosas claras. La doctrina del rapto no nace
ni se fundamenta en los ejemplos que voy a presentar. 2. El rapto queda ilustrado, sí, con estos ejemplos. Solo queda ilustrado como una forma de testimonio, como cuando tú predicas y luego presentas un testimonio. Solo queda ilustrado. 3. Puede servir como reflexiones devocionales y aplicaciones sobre el tema del rapto, sí pueden usarse y aplicarse. Además, no es igual el rapto de la iglesia que los raptos que vamos a presentar. Eso lo quiero dejar bien claro, porque el tema del rapto de la iglesia es exclusivo. Los otros ejemplos son raptos, pero no son el rapto de la iglesia. Eso es claro, porque muchas ocasiones confundimos y pensamos, o piensa la gente que se está haciendo una argumentación en base a una historia que está desconectada. En quinto lugar, también quiero dejar en claro que estos ejemplos que voy a presentar nos pueden, sin embargo, proporcionar ideas generales del contexto y la forma en que se va a dar posiblemente el rapto de la iglesia, ya sea vía contraste o ya sea vía similitud. Hermana Elizabeth Hernández, Dios te bendiga. Claro que sí, yo creo que va a ser muy interesante. Ahora hay tres notas más que quiero añadir a esto. En estos personajes, los que voy a mencionar, y todo lo que rodea su experiencia, vamos a encontrar paralelos con la doctrina del rapto de la iglesia. Definitivamente. Pero no confundamos el rapto de la iglesia porque es exclusiva de la iglesia. Algunos pueden usarse como tipos, es decir, usarse como un tipo del rapto de la iglesia. ¿Es posible? Sí es posible. Y vamos a ver que incluso hasta puede ser autorizada en el Nuevo Testamento, como el caso muy claro de Enoc, ¿verdad? Ahora, muchos de estas escenas que vamos a presentar también son espejos repetitivos que presentan patrones de cómo obra Dios. Esto quiero que lo tengan en cuenta, porque al hacer el análisis de las características de esos raptos, puede darnos ciertas ideas de cómo puede ser usado, porque Dios ha usado ciertos patrones para tratar, y el rapto no es una cuestión aislada, es un patrón en el cual Dios usa también y puede usar como un medio para sacar al justo de en medio de tribulación. Ahora, nota importante, el uso de los ejemplos no quiere decir que estamos alegorizando la escritura o que le estamos espiritualizando su contenido. Lo que estamos haciendo no es negando lo literal de esos pasajes, pero sí que tienen cierta aplicación para la iglesia también. Lo que se hace es a modo de comparación para que así podamos respaldar con ilustraciones y ejemplos bíblicos, no solamente de mi experiencia o que yo tuve esta revelación o tal sueño, no, sino con ejemplos bíblicos, lo que es una verdad que ya enseña claramente el Nuevo Testamento. Entonces, sin negar la literalidad de los pasajes, vamos a usarlos como ejemplo. En este sentido, se debe distinguir entre usar un ejemplo y alegorizar un hecho, que no es lo que estamos haciendo en esta enseñanza. Entonces, vamos, primero voy a mencionar algunos ejemplos que se usan de casos en el Antiguo Testamento y cuáles son. Vamos a ver. Aunque el Antiguo Testamento puede presentar varios casos, pero ya vimos de este lado, estoy presentando la imagen de Nasá que desapareció, Ayin desapareció, Lacaj que es tomar o apoderarse y Alaj que es descender. Ahora, vamos a ver el primer caso. El primer caso es el caso de Enoc en el Antiguo Testamento. Primero nos vamos a ir al Antiguo Testamento y encuentro claros. Puede haber otros casos que por allá algunos comentan el caso de Moisés o incluso hay una ilustración de Josué que me llama mucho la atención cuando hablamos de defensa pretribulación, pero no lo voy a presentar porque yo quiero hablar de casos claros respecto a esto, el caso de Enoc, el caso de Elías, segundo de Reyes 2, 10 al 11, aunque ya los he mencionado anteriormente. Hoy vamos a ver partes que no pudimos abarcar en las consideraciones anteriores, y el caso de Ezequiel, donde no me voy a detener mucho, pero más le voy a dar énfasis al caso de Enoc, caso de Elías y Ezequiel del Antiguo Testamento. Después nos vamos a ir a analizar
otros casos que se dan en el Nuevo Testamento y créeme que vamos a sorprender. Vamos a entrar primeramente con el caso Enoc, basado en Génesis capítulo 5, versículo 24, pero no es la única porción de la escritura. Mira, este personaje resulta que es un profeta, el primer profeta en la Biblia, y de estos profetizó Enoc, dice en Judas 14, séptimo desde Adán. Por lo tanto, él predicó, incluso profetizó, he aquí, vino el Señor. Fíjense cómo está hablando. Ni siquiera había sucedido la primera venida de Cristo y él está profetizando la segunda venida e implícitamente profetiza del rapto. ¿Por qué? Porque dice, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Porque ¿cómo va a venir con sus santos si primero no viene por sus santos? Y esto es algo muy interesante, por lo tanto. Ahora, yo quiero que nos vayamos al contexto histórico, porque para mí en el caso y el uso que da el Nuevo Testamento, al citarlo el escritor de Hebreos, está autorizando su uso como un tipo directo de la iglesia en un contexto caótico, y en ese sentido, por eso vemos en algunos datos históricos que podemos irnos hasta el tiempo en el que vivió Enoc. Porque si nos damos cuenta de la creación de Adán hasta el nacimiento de Noé hay 1056 años. Y en 987 de la creación del hombre, Enoc es llevado al cielo. Noten esto, 987. Cuando Enoc nació, Adán tenía 622 años. Todavía le faltaba 300 más. O sea, convivió con Adán. Noé nació 126 años después de que murió Adán. Sin embargo, algo muy interesante que aquí podemos ver, que a los 65 años engendró a Matusalén. A los 65 años, cuando Enoc ascendió a los cielos, Adán hacía 57 años que había muerto recientemente. Eso es interesante de cómo crear el escenario. Cuando Enoc ascendió, convivían 9 generaciones. Desde Lamec, el padre de Noé, ya tenía 113 años de edad. O sea, gran número de generaciones. Entonces, 9 generaciones coexistieron y conoció este personaje. Entonces, es interesante porque Enoc y Lamec, fíjense, Enoc y Lamec, hay 2 líneas. Enoc, séptimo desde Adán, pero Lamec es el séptimo desde la genealogía de Caín, por lo tanto es su contemporáneo. Y si vamos a entender que Lamec, que fue el primer polígamo, y en una época de corrupción total, de perversión, prácticamente vivió contemporáneo de la peor época que se pudo tener. Recuerden que Noé es bisnieto de Enoc, que nació 69 años luego de que Enoc fue traspuesto. O sea, que en realidad Noé no es el único que no conoció a Enoc. Entonces es interesante porque Enoc fue trasladado 669 años antes del diluvio. Esto nos da una clave para decir que sí se trata de una tipología de la iglesia, porque fue trasladado antes del diluvio, no así Noé. Estamos hablando de otro personaje. Entonces, en este cuadro que presento, voy a mostrando las genealogías, ¿verdad? Pero hay 2, el capítulo 5 y el capítulo 4. El capítulo 4 es la descendencia de Caín y el capítulo 5 es la descendencia de Set. Y vía Set prácticamente es el séptimo desde Adán, Enoc. Entonces, interesante. Ahora, recuerden que Adán no vive 1000 años, porque le dijo el Señor, el día que comieras de este árbol ciertamente morirás. Y eso está en Génesis 2:17. Y el apóstol Pedro dice, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así que fueron todos los días que vivió Adán, 930 años y murió. Génesis 5:5. Por lo tanto, no llegó a los 1000. En ese mismo milenio murió, en ese mismo día murió. A diferencia de Enoc, que en ese mismo milenio fue trasladado. Interesante, ¿verdad? Entonces Adán no llegó a pasar del primer día. En el día
En el milenio que comió, en ese milenio también murió. Aquí tengo una gráfica donde presento las genealogías, las generaciones. Primera generación, segunda, tercera, cuarta, quinta y séptima. Me llama la atención cuando se menciona el término generación para Enoc. ¿Por qué se le menciona el término generación? Porque era un indicativo de que él iba a convivir en la séptima generación del capítulo número 4. Fíjense de esto, no es la misma del capítulo 5. ¿Por qué? Porque el capítulo 5 tiene 10 generaciones hasta Noé. Pero la séptima generación es la última generación de los pecadores. Y es en esa generación, en esa séptima generación de los pecadores, que convivió Enoc. Por lo tanto, Enoc fue, escuchen esto, la última generación de santos, la última generación, y es la generación que fue trasladado. La generación de Enoc era la generación perversa. La séptima generación era la generación de la sexta de Lamec, pero Lamec, su séptima, fueron 4: Jabal, Jubal, Tubal, Caín y Nama. Interesante porque ahorita vamos a ver. Entonces coincidió la sexta generación con la generación de Enoc en la séptima generación. Interesante. Ahorita vamos a ver por qué esto es tan importante. Porque va a surgir una descendencia que iba a ser la peor de las generaciones. Génesis 4, 20 al 27 dice: Ada, fíjense, dio a luz a Jabal, la cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Eso habla de una vida sedentaria que se fue surgiendo en esa generación. Una urbanización, ganadería, economía. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Estaba hablando de artistas y también de encantamiento, porque habla de flautas que son usados para los rituales. Pero Sila, fíjense, interesante, porque si vas en el versículo 20 está Ada, en el versículo 22 está Sila, y en el versículo 22 al final está Nama. 3 hijas de los hombres, 3 hijas de los hombres. Josué, Selva Palacios, bendiciones hermanos en sintonía, hasta Nicaragua, saludos mi hermano. Estamos hablando de esta última generación, y por eso se le llama la generación de las hijas de los hombres. Fíjense, Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Ahí está hablando de la metalurgia. Escuchen esto, la ciencia y la tecnología que se desarrolló antes del diluvio, porque algunos no han entendido esto. Y la hermana de Tubal Caín fue Nama, que vamos a ver un poquito más adelante cómo van surgiendo esas 3 mujeres en el liderazgo. Y dijo Lamec a sus mujeres, que son las hijas de los hombres: Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, y escuchad mi dicho. Ahora, esto es interesante porque él va a dar un cántico o una canción de violencia. Prácticamente estamos hablando de una generación violenta. Entonces, los logros de esa civilización que vivió Enoc fueron de las hijas de los hombres, de los hijos de Caín: la urbanización, la metalurgia, ciencia y tecnología, ganadería, empresarios, la música, artes, actuación y también la religión, porque está relacionado con la flauta. Y las características de esta civilización de las hijas de los hombres fue la poligamia y el desenfreno, porque ahí lo vemos en Lamec, pero también la violencia, incluso en el tipo de canción que se estaba dando. Escuchen esto, porque el tipo de canción que estaba este hombre haciendo en esas canciones que se estaban dando, hablaban de una forma violenta, como los narcocorridos que se están dando, ¿no? Fuerte en ese sentido. Pero además se menciona ya machismo, egocentrismo y canto a la muerte, O sea, que se desarrolló una cultura de muerte en ese periodo de tiempo en el que contemporáneo de Enoc. Entonces, al analizar Génesis 4, notamos precisamente que al final, en la séptima generación de los hijos de Caín, la séptima generación, está imperando mujeres como Ada, Sila y Nama. Estas 3 mujeres, por eso se le llama la generación de las hijas de los hombres. ¿Y qué es lo que hacían? Bueno, Ada, precisamente que
ella significa adorno, es esta mujer precisamente estaba encabezando esa acción. Incluso de ahí viene el término de las hadas, que son prácticamente rituales que se hacían, desenfrenos que tenían que ver mucho con las relaciones sexuales. Esto nos lleva al análisis. Sila hablaba de coqueteo, de teñirse, de bailes exóticos, pero también que tenían que ver con rituales. También se usa para referirse a instrumentos musicales, y siempre la apostasía está relacionado con la música, siempre, continuamente. No vamos a ir abundando, pero aquí Naamá, por eso hay que buscar en las historias. Naamá precisamente es vista como un demonio, como un súcubo, precisamente que un súcubo que, al igual que Lilith, que es prácticamente invocada allá y se practican esos tipos de rituales, porque de ahí es tomado también en las prácticas de Babilonia. En Isaías 34, 11 y 14 aparece Lilith también como el demonio del nocturno que visita a los hombres. Entonces, interesante de cómo se va dando una cuestión allá que tiene que ver con ocultismo, que tiene que ver con misticismo, y que tiene que ver con qué. ¿Con qué tiene que ver? Bueno, que incluso está en Génesis 4:21 algo interesante. Dice, el nombre de su hermano fue Jubal, y fue padre de todos los que tocan arpa y flauta, semejante al dios griego Pan, que perseguía las hadas. Por cierto, uno de los nombres de las mujeres de Lamec, Ada, y el dios Pan. De ahí vienen lo que se llama la adoración o el culto a lo místico, en lo que es el panteísmo. De ahí la palabra pan viene de eso, panteísmo, que se adora a todo lo místico, se le atribuye un espíritu a todo. Bueno, de ahí es como entendemos la astucia de la serpiente, que allá dio seguimiento a lo que había presentado en Génesis capítulo 3, 4 y 5, que viene todo lo que es el origen del paganismo. Pero ¿cómo surgió? Bueno, es que hubo una promesa en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y esta promesa que se le dio de que por medio de la mujer vendría la simiente, esa es la que esa religión de las hijas de los hombres procuraban, para que venga a través de ellas un redentor, es decir, un Mesías, en otras palabras, un emperador que traiga sangre real. Y en ese sentido, por eso es que practicaban los rituales sagrados, que se le conoce como prostitución sagrada. Por eso se llama la religión de las hijas de los hombres. ¿Por qué creen que tenía tanto atractivo la religión de las hijas de los hombres? Porque se practicaba la prostitución sagrada, también llamada prostitución ritual o prostitución religiosa, o algunos le llaman prostitución templaria, que es la religión de las hijas de los hombres. Ellas prácticamente, ¿por qué querían tener relación? Por eso es que en cada cultura antigua siempre hay una diosa de la fertilidad. ¿Cuál es la razón? Ustedes ya van a conocer luego la historia de todas las teorías y los mitos sobre las diosas de la fertilidad. ¿Por qué razón? Porque lo que esperan es la venida de un redentor. Y este grupo de mujeres practicaba todo eso, y estaban esperando precisamente por medio de la serpiente. Entonces la religión de la serpiente tomó fuerza. Por eso después del diluvio, acuérdense que luego del diluvio, nada más como para decir una idea de un punto de donde apoyar esta afirmación, en Génesis capítulo 11, versículo 1 y 2, dice de esta manera: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Estamos hablando después del diluvio. Y aconteció que cuando salieron de oriente, es decir, del arca salieron de oriente, hallaron una llanura en tierra de Sinar. Los expertos en idioma dicen que esta palabra Sinar también puede traducirse en tierra de Sumer, y se establecieron allí.
¿Por qué hallaron una llanura en tierra? Y de hecho salieron de oriente buscando ese lugar, ese sitio, porque había quedado sepultado con el diluvio. Que incluso ese Sumer había sido prácticamente el lugar donde ellos habían desarrollado esa cultura de Caín en oriente, al oriente del Edén. Así lo dice el libro de Génesis, que la cultura de Caín se desarrolló al oriente del Edén. Por lo tanto es el mismo lugar, Sumer. Por eso en Génesis 10, 8 al 12 dice: Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser el primer poderoso en la tierra, y este fue vigoroso cazador delante de Jehová, y él estableció esas ciudades en Sumeria. Pero ¿qué es lo que hizo? Reestableció. Incluso cuando se van más allá hacia la tierra de Misraim, van buscando algo que ya estaba. Ustedes saben que las pirámides de Egipto tienen dos fases. Las fases que se llaman las antiguas pirámides y las pirámides que datan del tiempo de Moisés. Las pirámides que datan del tiempo de Moisés no tienen una tecnología tan avanzada como las antiguas pirámides que están ahí. ¿Por qué? Porque estas son antediluvianas. Por eso tienen una tecnología avanzada, que es lo que estuvimos viendo de cómo se desarrolló y cómo estaban ubicadas de acuerdo al culto que se le daba a las estrellas y al Orión y a todo esto que están en los cielos. Y es la razón por la que eran lugares de culto, donde se daba culto a la serpiente. ¿Por qué culto a la serpiente? Porque es la que venía, y en la religión de las hijas de los hombres necesitaba concebir en el vientre de ellas para la venida de un redentor, el hijo descendiente de la serpiente. Por eso es cuando se estudia esas culturas, se descubre elementos pero súper avanzados que había en la época de Caín antediluviana. Y eso fácilmente, cuando tú estudias, por ejemplo, a Henry Rawlinson, cuando estudias a Sir Austen Henry Layard, arqueólogos como Leonard Woolley, Lawrence y Carchemish, todos estos personajes te muestran los dioses que adoraban los antediluvianos. Es decir, que se adoraba en tierra de Sumer, pero la antigua Sumeria, no la que refunda Nimrod, sino la que está antes. Y ellos, ahí se habla de la triada de dioses sumerios como Anu, Enlil, Enki, Enlil, todos esos dioses que entre los sumerios se dieron, incluyendo la Inanna, que era la diosa de la fertilidad. Y cuando estudias, por ejemplo, a Ron Wyatt hablando del diluvio, ustedes pueden ver la tecnología que ellos han descubierto que tenía el arca de Noé. Por lo tanto, estamos hablando de hombres sabios, hombres que tenían una inteligencia. ¿Por qué razón? Les voy a decir por qué. No es como algunos piensan. Mira toda la tecnología que tiene el arca de Noé, pero súper avanzada. Ahí lo pueden ver. No es como Zacarías Sitchin dice que es por los Anunnakis que vinieron y... No, ¿saben por qué no? Porque realmente eran hombres que habían recibido una vida larga, que vivían, por ejemplo, 500 años, 600 años. Imagínense a un Einstein, estamos hablando cerca de la creación, donde la mente estaba tan fresca, tan clara. Es más, tenía, por así decir, una vida larga para probar y hacer experimentos. Si Einstein hubiera vivido 500 años, ¿qué hubieran logrado? Imagínense los antediluvianos que vivían larga vida. ¿Cuántas cosas lograron? Por eso es que el avance, la época de este personaje llamado Enoc, de estos profetizó Enoc. Disculpen que ya me extendí mucho con Enoc, pero es que era importante saber el contexto en el que se desarrolló en una cultura tan súper avanzada. Dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Versículo 22, y caminó con Dios. ¿Por qué? Porque le cambió la vida el convertirse en padre. Y cuando él reflexionó sobre ese tema y vio la cultura que estaba viviendo, realmente fue algo impactante. Yo les recomiendo mi libro Fases Cósmicas, 6 fases cósmicas de la existencia de la Tierra. Y yo trato a plenitud todo el tema de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, y hablamos todo el desarrollo tecnológico
que había en esa época antediluviana. Bueno, dice que fueron todos los días de Enoc 365 años, que es el número, escuchen esto, es el número de días que está compuesto el calendario solar gentil. Así como vivió 365 años, 365 días. Ahora, esto significa que hay un enfoque que está relacionado más a los gentiles. Sí, entonces es interesante esta expresión. Matusalén fue hijo de Enoc. ¿Saben qué significa Matusalén? Cuando muera, será enviado. Y la muerte de Matusalén coincide con el diluvio, la misma fecha del diluvio. Por lo tanto, la profecía de Enoc está incluyendo el diluvio. ¿Quién es Noé? Noé es bisnieto de Enoc. Es decir, Enoc, Matusalén, Lamec, otro Lamec. No es el mismo Lamec que aparece en los descendientes de Caín. Y Noé. Noé significa consuelo. El consuelo que figuraba lo que Dios iba a traer al mundo y a la humanidad. Luego del diluvio, por medio de Noé, iba a comenzar otra generación. Es el séptimo desde Adán. Vive 365 años. Cuando dijimos séptimo, estamos diciendo que es una generación perfecta, lista, y nosotros plenitud. Y esto es algo muy importante. Se hizo amigo de Dios y tuvo testimonio. Enoc, dice, fue llevado, traspuesto para no ver muerte. Por lo tanto, el hecho de que en Hebreos se dice, está 10:27, es determinado que los hombres mueran una sola vez, pero no dice que todos. Enoc es un tipo de la iglesia, porque dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y Enoc es un tipo claramente allá aplicado. Dios se lo llevó. Interesante la palabra del hebreo ayim, que quiere decir desintegrarse también. O se convirtió en infinito, dice. Dejó de contarse entre las personas. Es el hebreo ayim, pero el hebreo lakaj, que dice que se lo llevó, lo arrebató Dios. Qué interesante eso, Entonces, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Entonces, el caso Enoc prácticamente nos da una idea de que él vivió en una generación perversa y pecadora. Escuche esto. Si se hubiera quedado hasta el diluvio, no sabemos si Enoc se hubiera salvado. Esa es la razón por la que Dios lo sacó antes. Porque esa generación se pervirtió tanto que desapareció con la fundición, con la alianza, con la mezcla de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, esta religión malvada y pecadora de la serpiente, de las hijas de los hombres. Entonces, hermano, ahí vemos algo interesante. Ahora, ¿por qué en Mateo no aparece Enoc? En Mateo 24, por ejemplo, aparece el caso de Noé. Dice, como los días antes del diluvio, comían, bebían y se daban en casamiento. 2, el día en que entró Noé al arca, hasta el día que vino el diluvio y se los llevó. Hay 3 tiempos allá. Los días antes del diluvio, ¿cómo eran? Comían, bebían, etc. El día que entró Noé al arca. Y 3, hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Los días antes del cataclismo son los días antes de la gracia, antes de que caiga el juicio, los días de la gracia antes de la tribulación, porque es el cataclismo. 2, el día en que entró Noé al arca es el día en que viene la salvación para los judíos que todavía no creen en el Señor, porque está hablando, ese pasaje de Noé está hablando solo del pueblo de Israel, no de la iglesia. Ahí no entra la iglesia. El día en que Noé entró al arca, ¿cuánto duró ese día? 7 días. Me llama la atención que dice el día en que Noé entró al arca y estuvo 7 días en el arca. Así que 7 años es el día en que entra la salvación para los judíos. Y después, hasta que vino el diluvio y se los llevó, ahora sí, el juicio de la parucía para los que no entran en el arca durante el periodo de la gran tribulación. No se está refiriendo a la iglesia. En ese sentido, se dan 2 ejemplos en Lucas. Lucas da el ejemplo de Lot, que salió de Sodoma. No ponemos el ejemplo de Lot. ¿Por qué? Porque no se trata de un arrebatamiento al cielo, sino que se trata sí de una salida. Sí es interesante como salida y ponerlo el ejemplo, y lo presenta, también lo autoriza el Nuevo Testamento, pero no lo contamos como un rapto.
Ahora, sí salió antes de que caiga la destrucción sobre Sodoma. Y en ese sentido, entonces, Lucas presenta los dos ejemplos. El de, que podemos decir de Noé, y también el ejemplo de Lot, que salió de Sodoma antes que caiga el juicio. Entonces, el de Noé durante el cataclismo fue guardado, pero en el caso de Lot fue guardado antes. Muy bien, entonces, pero hay dos figuras que hemos visto. El de Noé, que fue figura de Israel, que es guardado o salvado durante el diluvio. Así será Israel salvado durante la tribulación. Y el de Enoc, que fue arrebatado 500 años antes del diluvio, salvado antes del diluvio, figura de la iglesia. Entonces, disculpe que ya se me fue aquí el tiempo con esta ilustración, pero vamos a entrar pues a otro caso, que es el caso de Elías. El caso de Elías es muy interesante porque Segundo de Reyes 2:1 en adelante, aunque hemos hablado de este personaje, del caso de Elías, podemos encontrar este caso. Ese es el segundo rapto. El segundo rapto es el caso que es emocionante porque dice, aconteció que cuando Jehová iba a alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Ahora, hay raptos que vino en la vida de Elías, pero no son igual al rapto de la iglesia. Sin embargo, este caso que sucede, cuando él es alzado, Jehová iba a alzarlo a Elías en un torbellino, este sí es un tipo de la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí podemos encontrar que él fue llevado al cielo y también se usa como tipo en varios sentidos. Ahorita lo vamos a mencionar en qué sentidos. Se acercaron, dice el versículo 5, a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, sí, lo sé, pero callad, respondió él. En cuanto pasaron, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea arrebatado de tu lado. Eliseo dijo, te ruego que me dejes una doble porción de tu espíritu. Cosa difícil has pedido, le respondió Elías. Si me ves cuando seas separado de ti, te será concedido, pero si no, no. Aprovechamos para decir que esa doble porción es la herencia del primogénito. Es decir, él quería la herencia del ministerio. Bendiciones, Pastor Salomón, dice la hermana Frida, sí, Dios te bendiga. Hermana, ya estamos en el segundo caso, el caso Elías. Aconteció que mientras ellos iban en camino y hablando, un carro de fuego, con caballos de fuego, y ahí leímos la otra vez que habla de querubines también, los apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Al ver esto, Eliseo clamó, Padre mío, carro de Israel y su caballería, y nunca más lo vio. O sea, fue así momentáneo como en un abrir y cerrar de ojos. Entonces Eliseo tomó sus vestidos y los rascó en dos partes. Esto llama la atención también, porque vemos allá la ropa que dejó. Llama la atención, ¿eh? Disculpe, hermana, no dice nunca arrebató al cielo en algo que decimos, no. Estoy leyendo en la versión Reina Valera 1965. En esa versión lo leí, pero en el hebreo sí. Le voy a sugerir que vaya al tema que subimos de sinónimos del rapto en el Antiguo Testamento, en hebreo del Antiguo Testamento. Y allí menciono con detalle las palabras que se utilizan en el hebreo y ya se describe muchísimo sobre ese tema, mi hermano Pedro Jiménez. Dios te bendiga, un abrazo. Ahora, aquí me llama la atención algo más. ¿Por qué si es un tipo? Es un tipo de la iglesia porque inmediatamente viene el ministerio de Eliseo. Y Eliseo prácticamente, a diferencia de Elías, que representa la iglesia tomada, va a representar, si lo analizas a la luz del Nuevo Testamento, tipológicamente, como lo estamos analizando, va a representar a Israel. Israel que va a predicar durante ese periodo y también empieza a desarrollar su ministerio, y cuando él pasa, empieza la burla sobre el ministerio de Eliseo, que representa a Israel durante ese periodo, cuando es quitado ya Elías
ahora quedó él y va a desarrollar ese ministerio. Y empieza la burla, sube Calvo, sube. Es interesante esa expresión, ¿no? Porque en esa burla que se le está haciendo a este personaje, a un siervo de Dios, y fíjense que algo interesante, cuando eso sucede, entonces dice que aparecen 2 osos y devoran a esos 42 muchachos. Eso nos recuerda mucho a Apocalipsis 13, donde van a aparecer 2 bestias que van a operar durante 42 meses. Si nos damos cuenta de cómo opera, pero solo fue después de que Elías fue quitado de en medio. Y como dijimos, en un carro de fuego, en un momento. Es interesante esto. Ahora, las formas, las metodologías fueron diferentes. Pero hay una cuestión que vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de las nubes. Pero al final de cuentas son portales dimensionales en el que son trasladados. Freddy González, cuando mencionó lo de Mateo 24, es que específicamente para Israel, me surgió la siguiente pregunta. Bueno, vamos a, un favor, nada más espérame, o vamos a responderla de una vez, ¿no? Dice, considerando que la iglesia será arrebatada, los que creen en Dios durante el periodo de la tribulación ya no se consideran parte de la iglesia, o cómo se considerarían ellos, porque sabemos que durante la tribulación creerán en Dios no solo los judíos, como lo menciona Apocalipsis 7:9. Sí, definitivamente es correcta tu apreciación, mi amado hermano Freddy. ¿Por qué? La iglesia como cuerpo de Cristo. En 1 Corintios dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo. Es interesante el término en. Por eso cuando se habla en Tesalonicenses dice los muertos en Cristo. Esa palabra en es dentro de su cuerpo, porque la iglesia hoy es el cuerpo de Cristo. Cuando tú eres salvo, eres injertado en su cuerpo, que es la iglesia compuesta por judíos creyentes y gentiles creyentes. Se unen o son bautizados espiritualmente en el cuerpo. En ese momento pertenecen al cuerpo. Pero este bautismo que vino a ser el Espíritu Santo a partir del día de Pentecostés no va a existir después del arrebatamiento de la iglesia, porque va a haber salvación, pero no injerción en el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo habrá sido arrebatado y estará en las bodas ya del Cordero. Entonces, serán miembros ¿de qué? Del Israel salvado durante ese periodo. Miren, en el Antiguo Testamento, cuando no existía la iglesia, cuando alguien aceptaba la fe en Dios, era insertado al pueblo judío. Esos se llaman prosélitos y tenían que ser mediante el rito de la circuncisión y eran bautizados para ser ingresados mediante ese ritual. Bueno, eso es interesante porque ahora en el periodo de la gran tribulación va a haber salvación, sí, pero ya no van a ser bautizados en el cuerpo de Cristo, sino que van a pertenecer al pueblo de Israel. Es decir, que el obrar del Espíritu Santo y la salvación va a ser como en el Antiguo Testamento. ¿Por qué razón? Porque el trato de Dios con Israel culmina cuando inicia Dios a tratar con la iglesia, pero cuando sea quitada la iglesia, continúa el trato de Dios con la nación de Israel. Dice, pastor, pero es verdad que el Señor avisó antes de arrebatar a Eliseo, al igual que la forma sucederá con la iglesia. Él nos avisará unas horas antes. Bueno, yo tengo esta convicción de que podemos saber la época de su venida y podemos estar alertas a saber de que ya estamos en el tiempo del fin. Es decir, cuando dice, hijitos, ya es la última hora, quiere decir que ya estamos en las últimas horas del tiempo del fin. Y es ya un aviso para la iglesia. Todo lo que estamos viendo son un aviso para la iglesia. Ahora, los que están dormidos no pueden ver esas señales como avisos, pero la iglesia ya está avisada en este momento. ¿Por qué entendemos? Hay que hacer una diferencia entre las señales de los últimos días y las señales de su venida. Y lo que estamos viviendo son las señales de su venida,
ya no solamente en los últimos días, porque los últimos días comenzaron con el ministerio del Señor Jesucristo, pero esto que estamos presenciando son señales de los últimos días. ¿Por qué son señales? Porque si no fueran señales, nadie pudiera conocer la época de su venida. Pero ¿por qué dejó señales? Para que sepamos que ya estamos ya. Entonces ya estamos en las últimas horas de los últimos tiempos, efectivamente, como dice la hermana Frida. Es así, hermana. Entonces ya estamos avisados. O sea, que todos los elementos que se están dando a nivel mundial son un aviso para decirnos que ya estamos viviendo en los últimos segundos de los últimos días, el final de los últimos días. Sí, definitivamente yo estoy igual de acuerdo, y esto es algo muy importante saber, de que ya, definitivamente, ya las señales están dadas. Lo único que falta en este momento es el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, ¿qué pasó? Cuando asciende tanto Enoc como Elías, ¿qué pasó? Fueron transformados, entraron en un portal dimensional y fueron, al momento, dice que cuando se dio cuenta, Eliseo tomó sus vestiduras y las rasgó en dos, las de él, pero dice, y nunca más lo vio. Al momento no le vio. Quiere decir que esto es algo tan momentáneo, tan impactante. El término momento que usa Pablo cuando dice en un momento es el término atomé de tiempo, que en ese tiempo se usaba ya por los filósofos para hablar de la parte más pequeña. Todavía no existía el conocimiento de partículas, sino de los átomos. Y lo que está diciendo, en una parte más pequeña, cuando tú parpadeas, es 6 milésimas de segundos. Y con esas 6 milésimas de segundo que parpadeas, va a ser así, en un momento. Y esto va a ser un traslado inmediato. Por lo tanto, requiere de una transformación. Y lo explica Pablo. Lo explica Pablo en 1 Corintios capítulo 15. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos seremos transformados. Dice ya, todo está sucediendo ya en sincronía, dice Frida. Sí, las señales, para que sean señales, Frida, de la venida de Cristo, tienen que suceder al mismo tiempo. O sea, cuando estas cosas comiencen a suceder, pero comiencen a suceder en forma común, no aislada. Jesús Reyes, bien, hermano Salomón, dice allá, hermano Jesús, Dios te bendiga, pastor, amigo, un saludo hasta Cancún. Dice, la doble porción del Espíritu no es para la iglesia, es para los que predicarán el Evangelio después del rapto, que van a dar el seguimiento al mensaje que ya se comenzó, que es un mensaje a nivel mundial. Y esto va a ser, miren, de hecho la salvación, y aquí voy a dejar algo interesante, vean otros videos que he hecho al respecto. La salvación va a ser en las naciones donde no ha podido penetrar la iglesia, pero que Israel va a penetrar con ese mensaje del Evangelio. Por eso es los 144,000 que van a llevar hasta lo último de la tierra este mismo mensaje. Entonces, el tiempo de que habla estas señales en conjunto es ahora de la tecnología 5G que transporta hasta otra dimensión. Es una señal muy definitivamente. Aparte, la tecnología aquí aporta varios elementos de señales. Primeramente, el aspecto bueno. Por eso dice la ciencia del bien y del mal. Aporta el elemento bueno. Fíjate que Daniel capítulo 12, cuando dice de la ciencia aumentará, el término ciencia que se utiliza allá no es el mismo que se usa para conocimiento normal, sino que se usa en término de maldad. Interesante, ¿no? En términos de maldad. Quiere decir que el conocimiento para el mal, por lo tanto el avance, por ejemplo, apenas reciente se creó el misil hipersónico, que es interesante en ese sentido, cómo se va dando estos tipos de avances, ¿verdad? Denme un momento nada más, miren, para que pueda terminar los tipos y entramos a la pregunta, dale, porque como que ya vamos. Sí, es interesante todo lo que ustedes están comentando, es interesante, pero igual necesitamos ir aterrizando, ¿verdad? Vamos a dejar entonces el caso de Elías, que prácticamente fue transformado, yo así lo entiendo, igual que
el caso de Enoc, si ellos son tipos de la iglesia, tenían que también ser transformados, porque es parte del tipo de la iglesia, aparte de eso, para el viaje que ellos tenían que hacer. Así que algunos incluso pueden mirar un ejemplo del arrebatamiento pretribulación en coincidencias de Elías que ya mencionamos, ¿verdad? En el caso de figuras de Eliseo lo mencionamos. Y la misma experiencia de arrebato de Elías es la experiencia de Ezequiel, pero no me voy a detener en Ezequiel. Me parece que los arrebatos de Ezequiel son un poco diferentes. ¿Por qué razón? Porque son como la que tuvo Felipe, me elevó el espíritu. Y esas experiencias son en casos y en circunstancias y en contextos específicos, como en el caso de Elías, sí era arrebatado, pero en el caso de Ezequiel también era elevado en un tipo de lo que también el apóstol Pablo iba a recibir en el Nuevo Testamento. Entonces ya dijimos que el caso de Lot no entra aquí, y el caso de Josué me llama la atención. Igual no lo presento como un arrebatamiento, pero sí saber que Josué, que por cierto de ahí viene el nombre de Jesús, Josué, salvación. Él cuando viene y rodea Jericó, note bien como esto, 7 días rodeó Jericó, y ellos penetran después en Jericó, entran en Jericó y toman despojo. Habla precisamente de un tipo de cómo va a venir el Señor con sus santos, fíjense, y va a penetrar en este mundo para tomar posesión de su tierra. Pero no lo vamos a usar en este momento como tipo de rapto, porque ahí solamente lo presento como una mención. Ahora vamos pues a pasar al Nuevo Testamento. Dale, pasamos al Nuevo Testamento y mencionamos 2, 4, 5 casos. El primer caso que vamos a mencionar es el caso de Cristo, que es con su ascensión, y lo voy a leer en Hechos capítulo 1. El caso de Cristo, aunque ya lo he mencionado en otros momentos, pero Lucas desde el versículo 1 menciona el caso del Señor Jesucristo. Dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, y a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que habían reunido le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Y él dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahora, interesante esto, porque sí es un tipo de la iglesia. Además de esto, una nube. Esto de la nube es importante que nosotros lo entendamos como una conexión con el mundo físico y en un puente para trasladarnos a esa dimensión espiritual en el que podamos nosotros hacer este viaje. Por eso es importante el revestimiento del cuerpo, porque de otra forma no se puede entrar en este portal dimensional. Ahora, eso es el término nube. Pero la iglesia también dice que viene el Señor y nos va a esperar hasta las nubes. Es interesante allá ese concepto, porque ¿cuáles nubes? No precisamente las nubes que estamos viendo, sino un portal dimensional de donde vamos a ser arrebatados. Y esto es interesante porque muchos que niegan el arrebatamiento, no, es que ya no existe esto, ¿a qué reino? Necesitan entonces decirnos hacia dónde se fue Jesús.
Cuando fue alzado a la nube, ¿dónde se fue? Y si Él no es Dios de muertos, sino de vivos, entonces está vivo en algún lugar y nos está esperando en ese mismo sitio. Entonces es importante este caso. Viene el otro caso, el caso Felipe también, que ya lo hemos mencionado en Hechos 8:39, donde dice que el Espíritu de Dios arrebató a Felipe. También es un caso que hemos mencionado. El tercer caso en el Nuevo Testamento es el caso del apóstol Pablo. En el caso del apóstol Pablo, cuando tal vez, y lo he mencionado en el anterior video, tal vez cuando fue apedreado en Listra, y allá, porque dice que queda prácticamente él asombrado, todos, de que había muerto, lo dejaron muerto, pero después se levanta y al día siguiente estaba predicando. Es interesante, posiblemente en ese caso viene su testimonio de lo que Dios le reveló, todos esos misterios que Dios le reveló, y primera de Corintios 12, 2 y 4 menciona, conozco un hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces allá da su testimonio. Es el tercer caso. Cuarto caso, que aquí vamos a ver. Los adventistas dicen no creen en un rapto. Definitivamente, de hecho, uno de los mañana voy a tratar ese tema porque va a ser el último día sobre la miniserie del rapto, y voy a hablar de la historia, y voy a presentar algunos de los que han teorizado respecto al rapto. Así que mañana va a ser un poquito apologético. De hecho, dice allá Freddy González. De hecho, comparado Mateo 24 con los sellos de Apocalipsis, podemos entender que las señales de Mateo 24 se dan cuando la iglesia es arrebatada. O mejor dicho, cuando ya no está. Porque si usted compara, se da cuenta que coincide con los sellos, sí. Y lo he dado en un estudio de Harpazo y ustedes lo pueden buscar por allá. Pastor, como le comentaba, el caso de Isaías 5 sería otro ejemplo. Bueno, en el caso de Isaías 5 lo que es una mención profética, y ese caso lo menciono cuando hablamos de sinónimos del Antiguo Testamento. Ahí lo pueden checar. Me gustó mucho ese texto, de hecho lo presentamos igual allá en ese caso, al igual que otros pasajes de otros profetas. Dice, ¿usted cree, hermano, que aquellos cristianos que retrocedieron del camino del Señor tendrán otra oportunidad en la tribulación para salvarse? Y la multitud que salía de la gran tribulación, según Juan, ¿son judíos o gentiles? La multitud son gentiles, y en general podemos entender que se trata de naciones, pueblos y lenguas en las partes donde está la mayor población. No sabemos incluso si América va a estar, porque acuérdense que toda la historia se centra en Medio Oriente, y no sabemos qué puede pasar, qué puede suceder con Occidente. No sabemos si va a haber un tipo de destrucción, algún ataque nuclear o algo que se pueda ver, o la amenaza que el cinturón de fuego está propiciando. Entonces hay que tener mucho cuidado con los que ofrecen una segunda oportunidad, porque generalmente en la Biblia no se enseña segunda oportunidad, Entonces, y si ahora que está el Espíritu Santo operando, redarguyendo en todo lo que da, operando en toda la libertad, esas personas no quieren buscar a Dios, piense si realmente van a hacerlo durante el periodo de la tribulación, donde no están aquellos que le están insistiendo, hijo, prepárate que vete al culto, mira, te manda mensaje, ya no van a ver esas personas. Entonces no estoy muy seguro, Me parece que la Biblia en 2 Tesalonicenses 2 al final no lo autoriza, al contrario, dice que Dios les va a enviar un espíritu mentiroso con milagros y maravillas que van a ver de parte del mal, para que no crean en la verdad, porque se complacieron en la mentira y no aceptaron la verdad de Dios en amor. Así dice. Bueno, allá surgido será como... Es el texto que decía Frida, muy bueno, igual hemos comentado. Muy bien, los adventistas no creen, ya mencionamos. Muy bien, hermanos, vamos. Entonces vamos al caso de Juan, Apocalipsis capítulo 4, y vamos a ir terminando. El caso de Juan allá es un tipo de la iglesia también, en ese arrebato, aunque el arrebatamiento que él tiene es visionario y es espiritual, sí coincide. Si usted va con la cronología del libro de Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, aparecen 3 divisiones del libro. Escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Son 3 divisiones. Las cosas que has visto es el evangelio del Cristo resucitado. Las cosas que son la historia de la iglesia.
que es el periodo donde aparecen las 7 iglesias y que ya estamos en la última fase. Y las cosas que han de ser después de esta son las que vienen de Apocalipsis después de que la iglesia es levantada. Es profético. Y cuando sucede ese levantamiento, cuando acaba la historia de la iglesia, en el último versículo del capítulo 3, en el primer versículo del capítulo 4, dice que a Juan le dice, sube acá. Y al instante estaba en el Espíritu en el cielo. Y ahí vio la multitud que ya estaba allá arriba, precisamente, y que cantaban el cántico que con tu sangre nos has redimido. Eso no pueden ser ángeles. ¿Por qué? Porque si los redimió con su sangre, entonces quiere decir que eran hombres. Entonces dice, seguro que si hay una transformación de nuestra materia considerada como carne y hueso, no se puede ir al espacio sin un traje espacial, carne y sangre, no heredarán el reino de los cielos. Definitivamente, hermano Jesús, aquí le va otra nota de Primera de Corintios, al comentario que usted hace le añado esto, del Primera de Corintios 15:52, donde dice, en un momento, vuelvo a decir, el término allí es atomé. Esto nos va hacia lo que es las partículas que forman nuestro cuerpo, de donde viene el ADN, la formación del ADN. Con un átomo de tu cuerpo puede encontrarse toda la información de lo que tú eres. Escuchen esto es un ataque incluso para la ideología de género, porque con un átomo, ahí tu ADN define si eres hombre o eres mujer. Fíjate, tu ADN define, trae toda la información de tu persona completa. Es una cosa impresionante de cómo Dios nos tiene hecho. Y porque alguien dice, bueno, yo morí, me quedé polvo o me comieron los tiburones en el mar. Pues de un átomo de tu cuerpo, en un segundo se va a desarrollar así, se va a desarrollar en un momento toda la transformación de un átomo donde estaba tu cuerpo, que trae toda la información de lo que tú eres. Y entonces ese es el milagro de la resurrección del cuerpo. Es interesante eso, y por lo tanto esto va a ser así. Eso solo Dios lo puede hacer, es impresionante. Muy bien, vamos ahora al último caso, que es el caso de los dos testigos. El caso de los dos testigos. Vamos, Apocalipsis 11, versículo 12. Vamos por allá porque esto es interesante. Apocalipsis 11, versículo 12. El caso de los dos testigos. Los dos testigos son el último caso que son arrebatados. ¿Por qué mencionamos el caso de los dos testigos? Y aquí vamos a abrir espacio también para preguntas, porque en este caso yo sé que hay muchas preguntas en el caso de los dos testigos, y puede ser ampliando esto nos puede ayudar y dar luz. 11:12 dice así, de esta manera: y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, lo mismo que a Juan. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Ahora, vamos a ubicar en el contexto para que podamos comprender qué estaba pasando. Allí se utiliza anabaino, al igual que en el caso de Juan. Tanto en Apocalipsis 4:1 como en 11:12, anabaino se usa, que es entrar, brotar, resucitar, subir, venir, arriba, caminar arriba. Es interesante, Ahora, ¿qué es lo que pasó? Yo necesito aclarar algo, porque algunos piensan que este es el momento del arrebatamiento de la iglesia. No, yo dije aquí, en estos casos, mencioné en el Nuevo Testamento 2, 4 y 5 casos, pero no mencioné el arrebatamiento de la iglesia, porque estoy presentando casos. Los distingo del arrebatamiento de la iglesia. Y este no es el arrebatamiento de la iglesia, sino de los dos testigos que resucitan. Escuchen, algunos dicen, los adversarios del rapto, dicen que es aquí donde la iglesia es llevada, en la séptima trompeta. Sin embargo, les voy a decir algo. En primer lugar, ubiquen bien, denle lectura en el texto del capítulo 10 y el capítulo 11 de este pasaje, y se dará cuenta que la historia de los dos testigos, que sucede en la segunda parte de la gran tribulación, no sucede en la ascensión de los dos testigos, no sucede en la séptima trompeta, sino antes de la séptima trompeta. Los dos testigos son parte del segundo ay, que viene en el quinto sello, en el quinto
la quinta trompeta viene el primer ay. Y en la sexta trompeta es el segundo ay. Incluye el testimonio de la predicación de los dos testigos. Sucede, usted lea la narración y se va a dar cuenta que sucede en la sexta trompeta, en el segundo ay. No en la séptima, porque la séptima trompeta contiene el tercer ay y es otra cosa lo que sucede. La séptima trompeta es el último periodo en donde se van a desarrollar en un periodo corto de tiempo las copas. Es interesante, Pedro Jiménez dice, ¿por qué se deduce esto? Son dos, son Elías y Enoc. Muy bien, aquí ahora viene otro tema interesante que allí está tocando el hermano Pedro. Miren, cuando algunos deducen que como Elías y Moisés, algunos piensan, porque fueron los que aparecieron en la transfiguración con un cuerpo transformado. Incluso el Señor aprovecha ese momento porque le preguntan si va a venir Elías, etcétera. Y él dijo, ya vino. Pero ahorita lo vamos a presentar esto. Pero, ¿por qué dicen que Elías y Moisés? De hecho, en el judaísmo están las dos líneas. Están los que dicen que sí va a venir Elías, que uno es seguro de que viene Elías, y por eso en el Pesaj ellos toman un vino y dejan también la comida afuera para Elías cuando venga en Pesaj. Sin embargo, hay otra línea en el judaísmo que dice que no, que viene en espíritu y en poder de Elías. Ahora, es interesante armar todo esto para que entendamos que se trata de dos testigos, personas literales, y que en el caso de Moisés, por ejemplo, se dice, profeta como Moisés les enviaré. No dice que es Moisés, como Moisés, en Deuteronomio lo expresa. Y vamos a leer, por ejemplo, comenzando con Lucas 1:17, porque esto es interesante respecto al caso de Elías. Vamos, ya sabemos los pasajes que mencionan en Malaquías, que antes de que venga el día grande y terrible de Jehová, es necesario que venga el profeta Elías. Ahora, a mí me llama la atención este antes. ¿Por qué razón este antes? Porque inmediatamente de que la iglesia sea quitada, comienza el periodo y el trabajo de estos personajes, pero cuando se desarrolla intensamente es en la segunda parte de la gran tribulación, se desarrolla el ministerio de estos personajes. Dice que viene el ministerio grande y terrible antes de que venga el día grande. He aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Por lo tanto, su nacimiento tiene que ser, es más, creo que si estamos en los últimos días, ya nacieron estos personajes y están desarrollando, ya creciendo, pero no van a ejercer ese ministerio hasta que la iglesia sea quitada. No puede ser la iglesia estos personajes. ¿Por qué? Porque son dos olivos y los dos olivos están relacionados en Zacarías con ministerios judíos y tiene que ver con testigos para el pueblo de Israel. Es interesante, es Lucas capítulo 1 versículo 17. Vamos a ver qué se dice de Juan. Dice de esta manera, que Juan irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, hablando de Juan respecto al Señor Jesús, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ese entonces era el ministerio de Elías. Vino en el espíritu y poder de Elías, dice el pasaje. Me llama mucho la atención que eso es una declaración bíblica fuerte, en el espíritu y el poder de Elías. Ahora vamos a buscar Lucas capítulo 17, en el momento de la transfiguración. Dice allá, en el momento de la transfiguración, Mateo capítulo 17, estoy mal, Mateo capítulo 17, dice de esta manera, Mateo capítulo 17, en el momento de la transfiguración. 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. La transfiguración, donde vino Elías y Moisés, uno que es un profeta y otro es el de la ley. Ahora miren qué dice acá, aquí dice allá, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, 17:10,
¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús le dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Note bien que no está diciendo que no va a venir en tiempo futuro. Está afirmando que sí va a venir Elías en tiempo futuro, pero dice allá, mas os digo que Elías ya vino y no le reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Ahora, en el capítulo 10, porque es importante que nosotros entendamos esto, en el capítulo 10 de Mateo, vamos a leer en donde precisamente es 11:10, perdón, 11:10, 10 y 11, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, está hablando de Juan el Bautista, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño del reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Juan Bautista era aquel Elías, sin embargo, Elías todavía va a venir. ¿Por qué razón era Elías? Era Elías porque estaba preparando el camino del Mesías y él vino a ofrecer el reino. Si Jesús fue sincero al ofrecer el reino, Elías tuvo que haber llegado porque tenía que venir primero antes de establecer el reino, y Jesús fue sincero al ofrecer el reino. Así que sí era Elías. Sin embargo, como fue rechazado el ofrecimiento del reino, entonces ellos no aceptaron. Por eso dice, si lo aceptan es Elías, dijo. O sea, si aceptan el reino, él va a ser el Elías para ustedes. Pero como lo rechazaron, ya no fue el Elías. Entonces, Elías iba a venir. ¿Pero cómo? Como dice en Lucas 1:17, en el espíritu y el poder de Elías. Entonces, el ministerio de los dos testigos viene con el espíritu y el poder de Elías. Algunos dicen, es que Elías no murió. Sí, pero no necesita morir. ¿Por qué? Porque aunque la muerte está determinado que los hombres mueran una sola vez, no dice todos los hombres. Y en el caso de Enoc, por ejemplo, se dice, fue traspuesto para no ver muerte. Y no, si Dios lo traspuso para que no vea muerte, no hay razón, ni siquiera es congruencia en tu interpretación, el decir, ahora sí va a venir para que vea muerte. Pero si él lo traspusieron para que no vea muerte, entonces es imposible que sea Enoc también. Entonces es interesante, en ese sentido vemos que viene en el espíritu y por lo tanto se trata de un hombre, un par de hombres que van a ser hombres de Dios y que van a tener ese ministerio del poder y espíritu de Elías. Lo que decía el hermano, la doble porción del espíritu de Elías, ahí se va a desarrollar. Y también el mismo tipo de ministerio de Moisés, porque van a enviar esas mismas plagas. Así que viene, por eso dice, profeta como yo les enviará el Señor, dice Moisés. Por lo tanto, el espíritu de Moisés y el espíritu, me estoy refiriendo al ministerio, al tipo de ministerio de Elías y al tipo de ministerio de Moisés, es el que van a desarrollar estos dos testigos, que por cierto, vuelvo a reiterar, no tienen nada que ver con la séptima trompeta. Aquí dejamos claro que se da en la sexta trompeta, ¿sí? Aparte de esto, si fuera de las trompetas, hay algo interesante. Aquí no se trata de la misma trompeta del rapto, Estas son trompetas de ángeles y son trompetas de juicio. En el caso del rapto es trompeta de Dios y es trompeta de salvación, de marcha hacia arriba. Entonces es importante saber que no es la misma trompeta, Estas trompetas son serie de trompetas, séptima trompeta. En el caso de Primera de Corintios, cuando se habla y dice a la final trompeta, no es final en el sentido de la serie de séptima, porque fíjense, Primera de Corintios se escribe más o menos en el 54.
Y Apocalipsis se escribe en el 96. Por favor, estamos hablando de 40 años casi después que se escribió Apocalipsis. Y no dice Pablo no dice en la séptima trompeta, dice en la final trompeta. ¿Por qué? Porque la trompeta sirve para mostrar que se acaba un programa. Esta trompeta suena para la iglesia, es decir, se acabó el programa de Dios para la iglesia en la tierra. Y va a sonar también cuando acabe el programa de Dios para Israel en la tierra. Sonará final trompeta, está diciendo fin de ese periodo de lo que se llaman tiempos y sazones. Cada uno tiene su final. Hay últimos días para la iglesia y hay últimos días para Israel. No se confundan. La final trompeta para la iglesia no es la misma final trompeta para Israel. La final trompeta para la iglesia es cuando termina su programa para la iglesia. Y la final trompeta para Israel es cuando termina su programa para ellos. Pero no es de la serie, sino es para dar conclusión a un programa. Entonces, es muy importante. Amigos, se nos fue el tiempo, de verdad quisiéramos estar más, pero creo que es suficiente en este momento, a menos que haya preguntas, pero me parece que ha quedado claro. Y si hay preguntas, con todo gusto, vamos a responder una más. Pero si no hay, vamos a dejar hasta allí este tema tan importante. Hermanos, que Dios los bendiga. Ha sido fascinante. Mañana no se lo pierdan porque vamos a hablar de la historia del rapto. Va a estar tremendo, así que no se lo pierdan. Es la última de la miniserie que tenemos del rapto. ¿Sale? Dios los bendiga. ¿Sí contestamos todas? ¿Faltó alguna? ¿Faltó alguno? Dice ya el hermano Josué, qué emocionante. Es verdad, a mí me emociona hablar de lo que es la escatología bíblica. Me llama mucho la atención que algunos piensan que la escatología es aburrida. A mí que me interesa esto. Sin embargo, cuando eso está diciendo no me interesa la Biblia, porque la Biblia tiene tanta profecía, todo el libro de Apocalipsis, todo el libro de Daniel, todo el libro de Ezequiel, los profetas, tanta profecía que tiene la escritura. Entonces está diciendo no me interesa la Biblia. Aparte de esto, cuando se nos invita a estudiar la profecía, se nos dice en cada momento que eso nos va a mantener alertas, velando, orando y estando en comunión con Dios, alertas porque el Señor está a la puerta. Ahora, quiero terminar prácticamente con esta reflexión. Aunque las conclusiones son que el rapto será en este tiempo, somos la generación de Enoc. Será repentino, pese a que podemos conocer la época de su venida, pero va a ser de repente. Vivamos en una forma de vida como estos hombres que caminaron con Dios, que vivían en la presencia de Dios como Elías, en cuya presencia estoy, decía. Cumplían la misión de Dios como podemos ver de Ezequiel. Vivían compartiendo el mensaje con toda pasión como lo hizo Felipe. Recibían visión de Dios como Juan, que oyó el latir del corazón de Jesús en la noche de la Santa Cena y ahora podía apasionarse con lo que Dios le revelaba. Somos los únicos que seremos arrebatados. No, vamos a ver la compañía de todos aquellos que han sido arrebatados al cielo y ahí vamos a tener algo en común. ¿Sabías tú que hoy en las iglesias de hoy 10% de los miembros no confraternizan? 20% de los miembros no asisten regularmente a la casa de Dios. 25% de ellos no admite que nunca ora. 35% admite que nunca lee la Biblia. 40% solamente son los que diezman y ofrendan. 60% no participa en los programas de la iglesia. 70% no ayuda a los misioneros. 85% no invita a nadie a su iglesia y 95% no ha ganado un alma para Cristo. Pero ¿sabe qué? 100% de la iglesia quieren irse en el rapto. ¡Qué incongruencia! Necesitamos reflexionar, mis hermanos. Dios te bendiga. Esta es la enseñanza en esta hora.